Vamos a dar paso a la sesión de la tarde con la conferencia Sistemas Pensionales y el conferencista patrocinado por BTG Pactual, Xavier Sala Martín, y los comentarios del doctor David Salamanca, director de Fogafín. Invito al chairman de BTG Pactual, doctor Armando Montenegro, para que nos presente la hoja de vida de nuestro conferencista. Bienvenido. Hola. Muy buenas tardes a todos. Para mí personalmente y para BTG es de verdad un privilegio el presentar ante ustedes al economista Xavier Sala Martín. El profesor Sala Martín es catedrático de la Universidad de Columbia, tiene muchos libros publicados en los temas del crecimiento económico y en los temas de la competitividad. Es el economista principal del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, uno de los foros más importantes para el análisis del crecimiento y la competitividad de los países. El profesor Sala Martín se desempeña como catedrático en la Universidad de Columbia y es un intelectual público quien tiene un diálogo permanente con millones de personas a través de sus artículos, sus intervenciones en televisión, sus escritos en todo el planeta. Hoy va a hablar con nosotros del tema de pensiones, uno de sus intereses intelectuales de los últimos tiempos. Y sin más preámbulos, quisiera invitarlos a que le demos un aplauso para recibir a Xavier Sala Martín. Profesor. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder discutir el tema de sistemas pensionales. Déjenme empezar con la historia de un caballero italiano llamado Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tabalzo, que llegó a Boston emigrando de Italia en el año 1903. Este señor era un ladrón. Este señor, empezó trabajando en un restaurante y enseguida fue capturado por robar el dinero de las propinas a los clientes y pasó un par de años en la cárcel, salió de la cárcel y al salir de la cárcel descubrió un producto financiero que se había inventado en el mundo, que eran los llamados cupones de respuesta internacional, que era una especie de sello válido para todo el mundo y que tuvo, él tuvo la idea, dado que era un sello universal, calculó que si compraba este sello en liras, la moneda de su país original, y luego traía esos sellos a Estados Unidos y lo vendía en dólares, y podía hacerse rico. El problema es que no tenía dinero, era un ladrón pequeñito, y decidió crear una compañía que llamó The Securities Exchange, no Commission, sino Company, que básicamente pidió prestado a un grupo de inversores para que le financiaran esta gran idea de comprar sellos en Italia y venderlos en Estados Unidos. Para financiar estos inversores, creó lo que se ha convertido en la pirámide más famosa de la historia. Lo que hizo fue coger el dinero de los inversores de la primera ronda de inversores y se lo fumó. Después pidió dinero a la segunda ronda de inversores. Con esto, pagó a la primera ronda de inversores, pagó unos intereses extravagantes que no hacían más que llamar la atención a futuros grupos de inversores y, la diferencia se la volvió a fumar. Luego una tercera ronda de inversores para financiar la segunda, la cuarta ronda de inversores para financiar la tercera, etcétera, etcétera. Todo esto pasando de manera normal hasta que un periodista
un periodista de Boston llamado Barrons, en aquella época no era muy conocido, acabó siendo el director del Wall Street Journal y hoy día hay un periódico financiero dedicado a su persona, pues decidió mirar el mercado de sellos y se dio cuenta que digamos, la cantidad de sellos que habían sido comprados y vendidos no había cambiado nada, a pesar de que esta empresa, digamos, tenía millones y millones de dólares en inversión y por lo tanto tenían que haber comprado muchos sellos. Publicó un artículo diciendo, señores, aquí no había comprado sellos, este señor es un estafador. Esto provocó un pánico entre los inversores que fueron a capturar al señor que por cierto se llamaba de apellido, les he dado antes los nombres, su apellido era Ponzi, Carlo Ponzi. Este señor básicamente se arruinó, fue a la cárcel y eventualmente fue deportado a Italia, donde murió pobre como una rata. Este señor ha acabado siendo famoso porque digamos, es el que da nombre, al menos en Estados Unidos, en inglés, a la estafa piramidal. En Estados Unidos esto se llama la estafa de Ponzi. La estafa piramidal ha sido la estafa más famosa de la historia, la estafa que más veces se ha repetido a lo largo de la historia. La última, no la última, pero de los últimos tiempos, la más famosa ha sido la de Bernie Madoff, que también, digamos, creó una pirámide parecida para financiar sus inversiones, digamos, inexistentes, ¿no? Una de las características de los estafadores piramidales es que todos acaban en la cárcel, excepto si esta estafa la hace el gobierno. Entonces lo llamamos seguridad social. La seguridad social de reparto se la inventó un señor, el canciller alemán que se llamaba Otto von Bismarck, que básicamente decidió coger el dinero de una generación para pagar las pensiones de la generación anterior, con la esperanza de que la tercera generación acabaría pagando los de la segunda, los de la cuarta pagando los de la tercera, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, la comparación entre la seguridad social y la estafa piramidal no la hago, digamos, con mala intención. La pregunta, digamos, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera pregunta importante es ¿por qué Bismarck creó la seguridad social? ¿Cuál era su objetivo? Según sus propias declaraciones, él tenía dos objetivos. El primer objetivo fue, digamos, evitar que el bolchevismo llegara a Alemania. El segundo objetivo era eliminar la pobreza entre los ancianos. Y la manera de evitar esta pobreza era, pues, regalar dinero a los ancianos de primera generación, pagado con el dinero de los jóvenes de la segunda generación, y así, poco a poco, que cada generación pagara el dinero, pagara las pensiones de la generación anterior. Y la pregunta es, ¿y por qué los ancianos eran pobres? La respuesta es que, digamos, desde el punto de vista de los economistas tradicionales, y estoy pensando, para los que seáis economistas tradicionales, en gente como Franco Modigliani y su teoría del ciclo vital, nos dicen que los seres inteligentes que saben, seres racionales que saben que al final de sus vidas van a tener un periodo en el cual van a tener pocos ingresos, lo óptimo es que ahorren una parte de sus ingresos cuando son jóvenes, más o menos el 15%, para utilizarlo como desahorro cuando se jubilan. Y así, de esta manera, pues se concluye un ciclo vital de ahorro en la juventud, desahorro y en la vejez. Y esto es lo que tienen que hacer, lo que deberían hacer, lo que deberíamos hacer los seres humanos si nos comportamos de manera racional. El problema es que los seres humanos no somos seres, digamos, racionales del Renacimiento, sino que somos un poco más parecidos a Homer Simpson. Es decir, que estamos sujetos a problemas psicológicos que nos impiden, a pesar de que todos somos conscientes de que tenemos que ahorrar, pues nuestro cerebro, digamos, tiene una tentación constante de, digamos, de obtener el placer inmediato
a pesar de que sabemos que esto nos va a producir un sufrimiento futuro. Los seres humanos estamos, digamos, sujetos a problemas de dilación, procrastination, ¿no? De posponer. Todos hemos estado intentando trabajar delante de nuestra computadora y ahora miro el email, y ahora miro el Facebook, y ahora miro el Twitter, ahora me levanto a hacer pipí, y ahora me vuelvo a mirar el Twitter, ahora voy a la nevera a coger Coca-Cola, ¿no? Y vamos posponiendo. Hay algo en nuestro cerebro que nos impide comportarnos como seres humanos. Tenemos una impaciencia mucho más acentuada de lo que dirían, digamos, los parámetros de la racionalidad. Tenemos, digamos, lo que los economistas conducturales, los psicólogos, por cierto, los economistas conducturales son todos estos psicólogos que se dedican a estudiar la economía y que entienden cómo funciona de verdad nuestro cerebro, no cómo nos gustaría que funcionara si fuéramos racionales, sino cuáles son estos problemas que tenemos. Y tenemos lo que ellos llaman unos descuentos hiperbólicos. Tenemos un descuento mucho más grande y mucho más complicado de lo que dirían los seres racionales. Y por lo tanto, todos estos defectos humanos, todos los defectos que tenemos los seres de verdad, que nos parecemos a Homer Simpson, son los que nos acaban causando todos estos problemas de pobreza. Cuando fuimos jóvenes no ahorramos lo que teníamos que ahorrar y esto lo pagamos cuando somos ancianos. Y para solucionar este problema, pues crea lo que, digamos, sería una pirámide. Dinero de la primera generación, digamos, se coge el dinero de la segunda generación, se lo da a la primera generación, esta, digamos, se lo come o se lo fuma o hace lo que quiere y desaparece. Se mueren. Luego viene la tercera generación, paga las pensiones de la segunda y esta generación se muere y el dinero desaparece. Luego viene la cuarta generación, pasa a la tercera y el dinero desaparece. Y esta era la solución que puso Bismarck al problema de la falta de ahorro, ¿no? La segunda pregunta que creo que es importante a la hora de pensar en la seguridad social y de por qué digamos, tiene problemas, es ¿por qué las pirámides son ilegales? Al menos las privadas. ¿Por qué son ilegales? Por cierto, no sé si os habéis fijado, en el dólar hay una pirámide, no sé qué quiere decir. Pero en cualquier caso, el dólar es otro ejemplo de un fenómeno que pasa a menudo en economía y es que lo que es legal para el Estado es ilegal para el sector privado. Si tú haces una pirámide, digamos, te vas a la cárcel, si eres el Estado no, si tú imprimes dinero, te vas a la cárcel, si eres el Estado no. El dinero es otro ejemplo de una cosa que solo puede hacer el Estado. En cualquier caso, ¿por qué es ilegal una pirámide? Pues la razón por la que es ilegal es que no puede funcionar nunca. La única manera como puede funcionar una pirámide, es decir, pagar el dinero a una ronda de inversiones a base de pedir prestado a una siguiente ronda de inversiones, es que la pirámide se vaya haciendo grande y grande y grande y grande. Cada vez tiene que haber más dinero de lo que había en la generación anterior. Esto, digamos, quiere decir que para que esto funcione ad infinitum, tiene que haber un momento que todo el dinero del mundo, todo el dinero de la galaxia, todo el dinero del universo, todo el dinero tiene que ir a pagar a la generación anterior. Solo puede crecer si esto se va ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Entonces, como esto no puede hacer, siempre aparece un momento. En el caso del pobre Ponzi apareció cuando el periodista de Barron's, el periodista Barron, digamos, denunció su falta de compra de sellos, pues alerta a los inversores y les dice, cuidado que no hay dinero. Cuando pasa esto, pasa que la generación siguiente se hace más pequeñita que la anterior. Hay menos inversiones
que la generación anterior, y si en esta ronda de inversión, por ejemplo, hay 40.000 o 40.000 millones de dólares, pues es imposible devolver el dinero a los 160 millones de dólares anteriores. Y entonces es cuando a la siguiente ronda se descubre el tema, se descubre la estafa, la siguiente ronda obtiene cero dinero y ¡pum!, la cosa explota. Todas las estafas han acabado explotando por esta razón. Llega un momento que no hay suficiente dinero para pagar a la generación anterior y la cosa acaba explotando. Todo esto lo explico porque hoy quiero hablar de los problemas que puede tener un sistema de reparto y cuáles pueden ser las posibles soluciones. El primer problema, ya lo he explicado, es una pirámide. Es una pirámide legal, no es una estafa. Fijaos que no he dicho nunca que era una estafa, es una pirámide, es legal, pero tiene los mismos problemas. Y tiene los mismos problemas, fijaos cómo funciona en un país como Colombia. Esta es la pirámide de edad de Colombia en el año 1950. Cuando tú introduces una pirámide en una economía como esta, el año 50, fijaos que aquí hay muchísimos jóvenes y poquitos abuelitos. Fijaos, gente de más de 65 años casi no hay. Y hay muchísimos jóvenes. El problema para Colombia, de hecho el problema universal, es que en todo el mundo han pasado dos cosas desde entonces. La primera cosa que ha pasado es que la esperanza de vida ha aumentado. De repente los abuelitos que antes se morían casi todos a los 65 empiezan a vivir 70, 75, 80, 85. La esperanza de vida sube en todo el mundo. El progreso tecnológico en el área de salud ha mejorado la esperanza de vida en todo el planeta. Segunda cosa que ha pasado, la gente tiene pocos hijos. Nuestros abuelitos tenían 8 hijos, nuestros padres tenían 4, nosotros tenemos 1,2. Y por lo tanto, fijaos lo que pasa. Esta es la pirámide de verdad. Esto es lo que ha pasado en Colombia en los últimos años. Pirámide de 1950, 55, 60, 65, 70, 75. Fijaos, van apareciendo abuelitos, y por debajo se va haciendo estrecha la pirámide. Fijaos, esto recuerda a lo que pasa cuando las cuando las pirámides están a punto de explotar. Mucha gente arriba, grandes cantidades, cada vez más abuelitos y cada vez menos gente abajo. Fijaos, las generaciones nuevas son menores, tienen menos gente que las anteriores. Y como ya sabemos que la esperanza de vida está alta y va a seguir subiendo porque las mejoras médicas siguen existiendo y que la fertilidad en todo el mundo está cayendo en picado, se puede proyectar cuál va a ser las proyecciones en las próximas décadas. Y fijaos que el problema solo va a hacer que empeorar. Fijaos, esta es la pirámide que se espera en este país en el año 2050. Y ahora ustedes podrían decir, claro, esto es verdad, esto es el número de personas, pero lo que importa no es el número de personas, sino la cantidad de dinero que aportan. Podríamos tener menos personas, pero si el crecimiento de la economía fuera muy grande, los salarios serían muy grandes y por lo tanto podríamos aportar más dinero cada vez. Solo hace falta que la economía crezca, ¿verdad? El Producto Interior Bruto agregado suba. Si el Producto Agregado sube, pues podríamos, mantener la pirámide y ver solamente, aunque la población, el número de habitantes vaya bajando, el número de jóvenes vaya bajando. El problema es el número 2. El número 2 es R es más grande que G. Para todos aquellos que habéis leído el libro de Piketty, recordaréis que R más grande que G es lo que él llama la regla fundamental del capitalismo. Piketty es aquel economista francés que hizo un libro hace un año llamado El Capital en el siglo XXI, que dijo que las desigualdades en el mundo estaban subiendo y estaban subiendo por culpa de que R es la tasa de retorno de los activos financieros, es más grande que G, que es la tasa de crecimiento de la economía. Los salarios de la economía crecen a un ritmo G. Por lo tanto, los trabajadores pobres ven su riqueza, sus ingresos aumentados a un ritmo G. En cambio, los capitalistas, que tienen dinero en el mercado de capitales, ven su riqueza aumentando a un ritmo R. Y por esto, que R sea más grande que G es la base, lo que él dice, la base de
toda su teoría, que básicamente dice que las desigualdades van a seguir aumentando porque los capitalistas serán cada día más ricos, o sea, su riqueza crecerá más que la de los trabajadores, que solo crecen a un ritmo G. Una de las consecuencias indeseadas o no pensadas por Piketty es que esto también nos dice que, digamos, la tasa de retorno de un sistema pensional de reparto, que es G, ¿no? Al máximo ritmo que puede crecer el hecho de cada generación del dinero a la generación anterior, el máximo ritmo al que esto puede pasar es G. Si vamos a hacer cotizar a los trabajadores una parte de su salario, esta parte solo puede crecer a un ritmo G. Mientras que si este dinero lo que hacemos es ponerlo en un fondo de pensiones, van a obtener R. Y por lo tanto, este es el segundo gran problema de los sistemas de reparto, que tienen una tasa de retorno demasiado pequeña. Podrían los abuelitos haber tenido un retorno muy superior si hubieran invertido su dinero en fondos de pensiones en lugar de un sistema de reparto. Este problema se ve agravado por la actual revolución industrial. Todos ustedes saben que estamos en medio de la cuarta revolución industrial, donde, digamos, la revolución biológica o biosintética, la revolución cognitiva, es que estamos entrando en el cerebro humano, la revolución digital y el mundo real, todos se están mezclando en una nueva economía, que una de las consecuencias que va a tener es que cada vez la gente va a vivir menos de salarios. Cada vez más vamos a estar conectados en una gran aldea global y cada uno va a trabajar desde su casa, como decía esta mañana Ricardo Hausmann, pero digamos, la gente no va a tener que conmutar desde una parte de Bogotá a otra parte de Bogotá. La gente va a hacer palabras, la gente de Bogotá va a hacer palabras con la gente de Taiwán, todos conectados por un gran sistema digital. Es decir, que las contribuciones salariales van a ser cada vez menores. La economía moderna nos lleva a la desaparición de la empresa tal como la conocemos. La uberización de la economía va a hacer que los salarios tal como lo conocemos vayan a ser una parte cada vez menos importante de la economía. Todo esto además se agrava por este problema que decía, que trataba esta mañana Ricardo Hausmann, que es el problema de la digamos, economía sumergida, de la economía informal. Y no os voy a dar los números porque ya los han dado esta mañana, por lo tanto voy a saltar. La economía informal en este país es un problema fundamental. Si una gran parte de la población no participa del sistema para financiar, digamos, que los abuelitos no sean pobres, pues la tasa de retorno no es ni siquiera G, es mucho menos que G. Y este es el segundo gran problema. El tercer gran problema es que el sistema de pensiones tradicional crea unas redistribuciones que no siempre son deseadas, crean discriminaciones no deseadas. Es decir, si tú lo que haces es coger el dinero de los jóvenes o de las cotizaciones de los jóvenes y repartirlo entre los ancianos hasta que se mueran, fijaos que esto es una discriminación para la gente que se muere antes. La gente que tiene una esperanza de vida menor, pues cobrará menos, la gente que tiene una esperanza de vida mayor cobrará más. ¿Quiénes son los seres humanos que se mueren antes? ¿Quiénes son los seres humanos que están discriminados? Pues por un lado, los hombres. Los hombres, todos sabemos que tienen una esperanza de vida menor que las mujeres, por lo tanto los hombres salen discriminados de este sistema. No me voy a quejar yo porque, digamos, las personas que más amo en este mundo, que son mi hija y mi esposa, pues son mujeres y por lo tanto a mí me está bien que digamos, que ellas salgan ganando a pesar de que yo no salga ganando. Otro colectivo que sale perdiendo son la gente del mal, la gente que lleva una mala vida, la gente que bebe alcohol, que fuma. La esperanza de vida de un fumador precisamente son 65 años. Los fumadores son los grandes financiadores del sistema de la seguridad social, se pasan la vida pagando y en el momento de cobrar, ¡pum!, se mueren y se van. Y esto no lo voy a criticar,
esto no lo voy a criticar, la gente que quiere fumar y pagar y no cobrar nunca, me parece fantástico. El problema es que hay un tercer grupo de gente que se muere antes que los demás, y esto ya nos preocupa un poco más, sobre todo teniendo en cuenta cuál era el objetivo de todo este sistema. Todos sabéis que los pobres mueren antes que los ricos. La esperanza de vida de la gente pobre es inferior y por lo tanto los pobres en este sistema salen discriminados. De hecho, en Colombia hoy, y esto me parece que lo ha mencionado el ministro esta mañana, 65% de las pensiones, que representan básicamente el 1,3% del PIB, van a parar al quintil más rico del país. O sea, estamos pagando, los trabajadores pagan dinero para que el quintil, es decir, el 20% de la población más rica del país cobre. Y esta discriminación ya no es, digamos, que podríamos montar un sistema que beneficie a los ricos. De hecho, muchos de los sistemas que tenemos en este mundo están diseñados para beneficiar a los ricos. No creo que creamos que la seguridad social sea uno de ellos, pero es uno de ellos. Y este es un problema que hay que afrontar. El cuarto problema que hay que afrontar, o el cuarto problema que tienen los sistemas de pensiones es que pueden generar déficits, digamos, que tienen efectos más allá de los que decía esta mañana el ministro. El ministro hablaba de cómo un déficit puede acabar generando pues, devaluaciones, cambios en tipos de interés, cambios en déficits gemelos, déficits exteriores, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema es mucho más grave. Se ha mencionado en la introducción que, una de las cosas que hago en la vida es, yo soy el que calcula el índice de competitividad global para el Foro Económico Mundial. Y calculo con un equipo de 15 economistas que tengo en Suiza, calculamos la competitividad de todos los países del mundo, agrupamos la competitividad en 12 pilares distintos, pero digamos, si analizando la competitividad de Colombia, los tres pilares más importantes, los tres pilares fundamentales, los tres pilares que se tienen que arreglar para que este país vuelva a crecer, son, el primero, que es las instituciones. Los grados de corrupción, de falta de separación de poderes, de impunidad, de este país son alarmantes. Y esto es muy importante porque el segundo pilar relacionado con todo esto es el de las infraestructuras. Y esto es una cosa que hablaba esta mañana muy correctamente Ricardo Hausmann. El tercer gran, digamos, fracaso de este país es la bajísima calidad del sistema educativo, sobre todo primario. Al lado de todos estos grandes científicos y economistas que produce Colombia, que los produce y los producen muchos, yo los veo porque vienen a estudiar a Colombia, yo tengo estudiantes que, digamos, Colombia es capaz de producir estudiantes de primera línea mundial, capaces de competir con chinos, con coreanos, con japoneses. El problema es que al lado de estos grandes estudiantes hay millones y millones de niños que no tienen la educación adecuada, no pueden enfrentarse a la cuarta revolución industrial, a la revolución de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la desintermediación. Todas estas nuevas tecnologías requieren un sistema educativo nuevo que Colombia tiene que construir desde cero y no está construyendo, en parte porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Pues una de las razones por las que no hay dinero es porque, nos lo explicaba perfectamente esta mañana el ministro, porque hay un déficit elevado. El déficit elevado en este país, una parte importante, una tercera parte de este déficit está causado por el déficit de la seguridad social. Es decir, que el déficit de la seguridad social puede estar haciendo que el gobierno, que tiene miedo, y lo ha dicho el ministro esta mañana, recordad el 97, tienen miedo de los sudden stops, de las huidas de capitales. Todos sabemos lo que pasa en América Latina, lo que ha pasado en América Latina durante décadas, cuando los déficits son demasiado grandes y de repente, ¡pum!, todo el capital se va del país en cuestión de minutos.
las recesiones que se crean, las devaluaciones que se crean, las subidas de tipos de interés que se crean, todo esto, para evitar todo esto, pues cuando uno tiene un déficit por una parte, lo que hace es recortar el gasto por otro lado. Y el problema es que recortar el gasto por otro lado lo que acaba implicando es que pues, no se invierta suficientemente en educación ni en infraestructuras y que por lo tanto se pierda la competitividad del país. Quinto problema que tiene el sistema, el riesgo político. Es verdad que los sistemas, digamos, de capitalización tienen un problema y es que, digamos, si tú tienes el dinero invertido en los mercados y los mercados colapsan justo el año o la década antes de que tú te jubiles, tu pensión va a bajar. Los sistemas tienen este problema. El problema, el problema es que los sistemas pensionales de reparto no están exentos de riesgo. La semana pasada estaba en España y había una gran manifestación de jubilados. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Mariano Rajoy decidió que no subía las pensiones este año. Es decir, que en poder real o subía 3 euros al año, o sea, nada. A pesar de que la inflación era de cerca del 2%. Es decir, reducía las pensiones de los abuelitos en un 2%. Hay que recordar que cuando el sistema es de reparto, estamos hablando de un sistema político. La pensión que cobran los abuelitos la deciden los políticos, la deciden las fuerzas políticas, la deciden los votos. Y puede pasar que los votos, los políticos decidan que tú no cobres nada, o que tu salario o que tu pensión sea menor. Es una pura decisión política. En el caso de España, digamos, la decisión de Rajoy viene impuesta por el hecho de que España está en el euro para su estabilización ha decidido que lo que es importante es que los déficits vuelvan a ser cero rápidamente, y cuando Angela Merkel dice, señor Rajoy, hay que cortar el déficit, Rajoy lo hace. Y la consecuencia de esto es un riesgo político. Los pensionistas y las pensionistas que pensaron que cotizando toda su vida iban a poder cobrar, de repente viene el gobierno y les dice, usted no puede cobrar porque tenemos un déficit, porque estamos en el euro, porque no tenemos votos, por lo que sea. Hay un riesgo político importante. 6. En el fondo, a pesar de todos estos problemas, no soluciona el problema principal. Recordad cuál era el problema principal, no olvidéis nunca cuál era el problema principal, era el de la pobreza de los abuelitos. Y déjenme que les hable de mi mamá. Mi mamá era maestra de escuela, que decidió, digamos, abandonar su trabajo para tener hijos, digamos, mi papá trabajaba toda su vida, mi papá a los 78 años se murió, y el Estado decidió que la pensión que le quedaba a mi madre era una miserable pensión que, según los propios datos del gobierno de España, la pone por debajo del umbral de la pobreza. Si mi madre no tiene derechos, si todo el dinero que contribuyó mi papá lo hubiéramos puesto en el banco, pues mi mamá no hubiera tenido dinero. No. Mi mamá, el gobierno de España decide que haya una gran cantidad de abuelitos que están por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, la mayor parte de la pobreza en España viene de jubilados y jubiladas, de pensionistas. Y por lo tanto, no es verdad que el sistema de pensiones acabe solucionando el problema de la pobreza. En un sistema que esta mañana se decía que era uno que funcionaba porque no había economía sumergida, etcétera, pues no es verdad. Los abuelitos siguen estando en estado de pobreza. Y la pregunta que uno tiene que hacer es, si el sistema es tan problemático, ¿por qué hay tantos países que lo adoptan? La mayor parte de países del mundo tienen sistemas de reparto. ¿Por qué? Pues primero, porque hay un retorno político inmediato. Igual que Carlo Ponzi, digamos, obtuvo dinero inmediato de la primera generación y se lo fumó, aquí pasa lo mismo. Fijaos que la primera generación obtiene el dinero, enseguida, de repente, solucionamos el problema de la pobreza. Si introducimos un sistema hoy, vamos a solucionar el problema hoy. El problema es que vamos a empezar una pirámide que va a acabar como va a acabar. Pero el beneficio inmediato ya lo tenemos. Por cierto, volviendo al dólar, o sea, el que gana siempre es el de arriba, ¿no? La primera generación. Fijaos en el dólar, que esto ya nos lo dice.
Aquí hay la primera generación, es una especie de ojo de Dios que nos indica quiénes son los que ganan siempre en las pirámides, los primeros. El problema, por cierto, esto lo sabe Dios, lo sabe el dólar y lo saben los argentinos. Fijaos que cuando Cristina Kirchner decide que los fondos privados de repente pasan a ser públicos, ella obtiene un beneficio político inmediato. De repente millones y millones de dólares están disponibles para que ella pueda decir que ha acabado con la pobreza. El problema viene que con esto empiezas una pirámide y alguien va a acabar pagando. ¿Por qué? Pues porque el segundo problema es que es muy difícil echarse para atrás. Una vez está la pirámide en funcionamiento, fijaos que, digamos, el día que decidimos pararlo, hay una generación que ha pagado y no cobrará nada. Hay unos que van a perder. Cuando esto explote, digamos, la primera generación, la segunda, la tercera estarán todos muertos, pero habrá una generación que acabará pringando. Y entonces, por esto, siempre vamos a intentar que la bola se haga mayor, se haga mayor, se haga mayor, se haga mayor, y esto es el problema. Una vez empezado, es políticamente muy difícil pararlo. Pero el tercer y más importante problema es que los sistemas de reparto tienen muy mala prensa. Tienen un mal relato. No sé por qué razón todos pensamos que los sistemas, si tú defiendes el sistema de reparto, eres una buena persona, eres solidario. Si tú defiendes que cada uno ahorre su dinero, pues eres insolidario, estás a favor de los bancos y de la gente mala. Es decir, hay una mala imagen. Y por lo tanto aquí hay un problema que hay que solucionar. La gente que estáis en el negocio de las pensiones tenéis que pensar en la imagen, pensar en cómo se explica a la gente de que no necesariamente uno es insolidario si lo que uno preconiza es que cada uno ahorre, digamos, lo que le apetezca. Y por tanto la última pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tenemos un sistema en muchos países de plenamente 100% de reparto. En este país hay una parte del sistema pensional que es de reparto, por lo tanto hay una media pirámide. ¿Qué hacemos? Pues aquí hay dos soluciones. Una, la equivocada, que es poner parches. Jugamos con los parámetros, retrasamos la edad de jubilación, aumentamos las contribuciones, reducimos las pensiones, hacemos que para cobrar pensiones pues uno tenga que calcular el salario de los últimos 10 años en lugar del último año. Podemos hacer parches, pero esto no va a evitar la quiebra final. Esto es una pirámide y solo se puede sostener si la población al final acaba siendo infinita, y no va a ser infinita, la población se va a reducir. Por tanto, la única solución es, digamos, arreglar el problema de base. ¿Cuál es el problema de base? El problema de base es que somos Homer Simpson. El problema de base es que hay algo en nuestro cerebro que nos impide ahorrar lo que deberíamos ahorrar. Lo que los economistas inteligentes nos dicen que sería inteligente ahorrar. Lo que los modelos matemáticos nos dicen, oye, si tú fueras racional ahorrarías 15%, ¿por qué solo ahorras 3%? ¿Por qué no ahorras nada, como Homer Simpson? Y aquí es donde, digamos, la guía sobre lo que tenemos que hacer viene también de los economistas conducturales. ¿Cómo podemos hacer, entendiendo que el ser humano no es aquel ser inteligente del Renacimiento, el hombre de Vitruvi, de Leonardo, sino que somos Homer Simpson, que somos impacientes, que nos cuesta trabajar, que nos cuesta sacrificar, que queremos comer pasteles cuando sabemos que no nos van bien? ¿Cómo hacemos para inducir a Homer Simpson a ahorrar? Aquí la respuesta nos viene de la donación de órganos. Hay un fenómeno curioso, que no sé si os habéis prestado atención, y es que en países como Dinamarca y Alemania, el porcentaje de gente que da órganos cuando tienen accidentes de coche es solo del 4-12%.
En cambio, en países muy parecidos como Austria o Bélgica, el porcentaje se dispara hasta el 98-99%. ¿Por qué? ¿Los alemanes son menos solidarios? ¿Los austríacos son gente buena? ¿Cuál es la diferencia? Aquí los psicólogos nos explican que la diferencia viene de la incapacidad que tenemos los seres humanos, los Homo sapiens, a veces para tomar decisiones. Nos cuesta tomar decisiones difíciles. Y dar los órganos en caso de accidente, en caso de muerte, es una decisión muy difícil. Hay que ponerse en la piel de cómo pensarías tú si estuvieras muerto y sin riñones. ¿Qué pasaría si vas al cielo y te piden que tengas un riñón para entrar? Es difícil, y como es tan difícil pensar en esto, pues los humanos colapsamos. Y lo que pasa cuando colapsamos es que no tomamos decisiones. Os ha pasado seguro a vosotros a menudo, ¿eh? Cuando hay una cosa demasiado complicada, te giras y no quieres ni pensar en el tema. Pues esto se dieron cuenta los economistas conducturales, los psicólogos que se dedican a estudiar la economía, y vieron que la diferencia entre unos y otros, entre los que daban muchos órganos y los que daban pocos, era la explotación inteligente de esta capacidad de no tomar decisiones. Cuando tú te sacas el carnet de conducir en Dinamarca o Alemania, te pasan un formulario que dicen, en caso de que usted muera y quiera dar los órganos, marque la casilla con una X. Y claro, como la gente no sabe tomar decisiones de este tipo, nadie marcaba la X, por tanto nadie daba órganos. Los austríacos y los belgas fueron más listos y pusieron el mismo formulario. Y dijeron, en caso de accidente de automóvil, si usted muere y no quiere dar los órganos, marque con una X. Y como a la gente le cuesta tomar decisiones, nadie ponía la X. Pero fijaos, esto se llama liberalismo paternalista. La gente es libre en Alemania y en Austria y en Bélgica y en Dinamarca. Todo el mundo libremente decide si dar órganos o no dar órganos. Nadie puede decir que se han dado sus órganos sin su permiso o que no se han dado sus órganos cuando ellos querían darlos. Todo el mundo actúa con libertad, por esto es liberalismo. Pero fijaos que es paternalista. Cambiando solo la pregunta, se obtiene un resultado dramáticamente distinto. El Estado cree que es bueno que la gente dé órganos. Cambiando la pregunta, conseguimos que la gente libremente, y la clave es libremente, decida dar sus órganos. Este conocimiento ha sido aplicado por los economistas digamos, conducturales, liderados por el premio Nobel de este año, Richard Thaler, que están diseñando nuevos mecanismos para inducir a los norteamericanos de manera libre a que tomen decisiones que hagan aumentar su ahorro. Una cosa muy simple, se han dado cuenta que, digamos, el opt-in es muy distinto que el opt-out. Es decir, si tú a un norteamericano le dices, oiga, usted tiene la posibilidad de ahorrar el 20% de sus ahorros, si quiere hacerlo, marque la casilla con una X. Cuando haces esto, nadie la marca. Porque todos los americanos quieren el dinero inmediatamente, son Homer Simpson, quieren los pasteles, quieren gastar, ya saben que tienen que ahorrar para el futuro, pero el futuro está muy lejos y digamos, es una cosa demasiado complicada. Nadie marca la X. En cambio, si haces la misma pregunta solo cambiando una palabra, digamos, usted, cuando se contrata, ¿no?, el primer salario, si usted no quiere que ahorremos, que pongamos 15%, 20% de su salario en una cuenta de ahorros, marque la X. La gente tampoco marca la X. Por lo tanto, digamos, el 90% de la gente
decide quedarse, una vez tú los obligas o tú los pones, tú los induces a que se pongan en el plano de ahorros, si les das la opción de salir, 90% de la gente no sale. En cambio, si la opción default es, digamos, que no se pone tu dinero automáticamente, el 90% de la gente no ahorra, simplemente cambiando la pregunta. Y en ambos sistemas la gente es libre. Ningún norteamericano puede decir que le han robado el 15% de su salario en una pensión que él no quería. Él escogió. Lo que pasa es que lo que escoges es dramáticamente distinto dependiendo de la pregunta. Otro aspecto que nos pasa a nuestro cerebro de Homer Simpson es que no queremos sufrir reducciones en nuestro consumo. No queremos reducir. O sea, si alguien me viene y me dice, tú ahorra más, ¿qué va a pasar? Pues que, claro, si ahorro más, yo consumo menos y esto no me gusta y nadie lo acepta. Por lo tanto, lo que propone la gente de Richard Thaler es, bueno, no hace falta que ahorres ahora, pero cualquier incremento salarial que tengas a partir de hoy, la mitad va a los ahorros. Fijaos que tu consumo nunca baja. Tu consumo ahora es el mismo, cuando aumente tu salario, tu consumo va a aumentar un poquito, menos de lo que habría aumentado, pero aumenta un poquito, cuando vuelve a haber aumento salarial, tu consumo vuelve a aumentar, y este miedo, este pánico que tenemos a reducir el consumo, nunca aparece. Solo tienes que comprometerte a ahorrar todos los incrementos, una parte importante de todos los incrementos. Con esta cláusula, solo con esta cláusula, los programas de Richard Thaler consiguen que la gente que antes ahorraba un 3,5% de sus ingresos pasen a ahorrar el 13,6%. La tasa de ahorro se multiplica por 3. Otros ejemplos son, digamos, comprometerse a ahorrar más mañana, no ahorrar más hoy. Compromisos futuros, aprovechar esta tendencia que tenemos todos, irracional, pero que existe del momento cero. Todos a principios de año nos comprometemos a hacer cosas que después no acabamos cumpliendo, pero todos tenemos ganas de cumplirlas. Este año voy a empezar una dieta para adelgazarme. Este año, a partir de ahora, voy al gimnasio. Ahora me apunto seguro a unas clases de inglés. Estos momentos que normalmente son a primeros de año y al final de las vacaciones, de promesas que nos hacemos, aprovechar esto para que la gente se comprometa a ahorrar. O también otras cosas que están haciendo en Estados Unidos es, digamos, a toda la gente que tiene hipotecas y que van pagando, yo qué sé, $500 cada mes, cuando se acaba de pagar la hipoteca, puedes convertir eso en una cuenta de ahorros. Tú sigues pagando 500 al mes, fíjate que lo que tú puedes consumir sigue siendo exactamente lo mismo, pero en lugar de pagar para la casa, pagas para tus pensiones. Es decir, la clave de lo que yo creo que debemos hacer es no jugar con las reglas de la seguridad social, de las pensiones. Esto es poner parches. Si el problema de verdad es que los seres humanos, los colombianos, somos incapaces de ahorrar lo que racionalmente nos dirían los modelos que tendríamos que ahorrar, ataquemos el problema de base. Hay herramientas para hacerlo. No digo que se adopten lo que están haciendo los americanos, porque los colombianos son distintos, porque cada uno es Homer en su propia manera, con su propia cultura, con sus propias costumbres, y lo que funciona allí no va a funcionar aquí. Pero hay que dedicar esfuerzos para conseguir que este Homer que todos llevamos dentro acabe ahorrando, que es la fuente de todos los problemas. Muchas gracias. Voy a hacer 2 minutos de presentación. Vale. Bueno, profesor, muchísimas gracias por una muy provocativa presentación en el marco de este congreso. Creo que pone sobre la mesa una serie de discusiones que complementan y pueden ayudar a aterrizar parte de las soluciones que vamos a tener que discutir en el marco de todas estas reformas pensionales de las que también hemos estado hablando, algunas de ellas sobre el pilar obligatorio y algunas otras sobre los pilares complementarios que de forma necesaria creo que vamos a tener que abordar si queremos atender
esas problemáticas, digamos, de falta de ingresos en la vejez, y en ese sentido quizás me gustaría hacer un par de comentarios breves para iniciar y luego hacer un par de preguntas más específicas sobre su opinión con respecto a algunas de las principales problemáticas que hemos identificado en el caso colombiano. Quizás uno de los elementos en donde me pareció más significativa la discusión que estaba planteando en su presentación tiene que ver con la razón por la cual tenemos sistemas pensionales, y yo creo que ahí hay por lo menos dos consideraciones que a menudo se mezclan, pero que es probablemente beneficioso abordar de forma separada. La primera tiene que ver con el reducir la incidencia de la pobreza en la vejez a nivel de la población de un país, y la segunda, que está relacionada con ese, pero que no necesariamente es equivalente, tiene que ver con el suavizar el consumo a lo largo de la vida, y poder hacer esto en el marco de un esquema que sea sostenible, eficiente y equitativo es fundamental. Y voy a ilustrar acá quizás cuál es la razón por la cual me gustaría separar esas dos consideraciones, y creo que desde el punto de vista de política pública es pertinente que nos hagamos la pregunta de si lograr que un grupo significativo de colombianos en la etapa de vejez tenga cubiertos los ingresos mínimos necesarios para no estar en la pobreza tiene la misma significancia o la misma relevancia de cara al debate de política pública a garantizar que se suaviza el consumo de un empleado que probablemente tuvo acceso a mayores ingresos a lo largo de su vida laboral. Y para ilustrar eso, como ha sido mencionado por algunos de nuestros conferencistas a lo largo del Congreso, tenemos el valor presente neto del subsidio actualmente implícito en el régimen de prima media, y quería ponerlo sobre la mesa porque es una de las preguntas que quizás me gustaría que usted pudiera profundizar ahora en un par de minutos. El subsidio que se está dando a los empleados que tienen salarios entre 1 y 2 salarios mínimos equivale más o menos a 100 millones, entre 100 y 150 millones de pesos, pero el subsidio que se requiere para garantizar el suavizamiento de consumo para una persona que gana 25 salarios mínimos, en el caso de Colombia, según cálculos que ha hecho, digamos, el Ministerio de Hacienda, puede ascender a más de 600, casi 700 millones de pesos, y en ese sentido identificar si las dos prioridades desde el punto de vista de política pública son equivalentes es algo pertinente. En ese sentido también, y en el diagnóstico de equidad, pues creo que esto usted mismo lo mencionaba, pero el hecho de que tengamos una serie de subsidios cruzados en donde los informales, los cuasiformales y los más pobres están subsidiando a un segmento que no necesariamente son los más ricos, pero definitivamente sí están en ese quintil superior de la población, es algo que tenemos que discutir. Se trata de un gasto pensional en donde para cubrir las pensiones de menos de 2 millones de colombianos estamos gastándonos casi el 30% de los ingresos tributarios, y en ese sentido definitivamente una de las esquinas de ese triángulo que le estaba planteando en términos de la equidad no se está cumpliendo, y creo que valdría la pena pues que atacáramos en cualquier discusión y en cualquier propuesta que se hiciera hacia adelante ese componente fundamental de inequidad que está en el corazón del diseño actual del esquema y que hace que las pensiones sean el subsidio más regresivo de toda la canasta de subsidios que tenemos en el país, tal como lo mencionó el Director Nacional de Planeación en su presentación el día de ayer. En términos de retos generales, pues definitivamente la discusión de sostenibilidad se ha contrapuesto a la de cobertura, y creo que en el caso del sistema colombiano parte del debate de cómo garantizar la sostenibilidad del esquema se zanjó restringiendo el acceso a una buena parte de los empleados colombianos a ese esquema de pensiones, y en ese sentido pues ese balance entre cobertura y sostenibilidad tiene que abordarse en cualquier solución que se plantee hacia adelante. Y allí pues tenemos un tema de oportunidad que usted también quizás abordaba en términos de si este es el momento
adecuado o no adecuado para hacerlo. Un solo pensamiento, digamos, para motivar su discusión, tiene que ver con la estructura de población de caso colombiano, en donde quizás el número de jóvenes todavía sigue siendo muy superior a quienes están en la edad de recibir estos beneficios. Y apelando a un ejemplo que planteó el doctor Montenegro ayer en su presentación, si uno tiene en cuenta que ese arbolito de Navidad no es ni siquiera árbol de Navidad, sino chamizo más reseco en el caso de quienes tienen acceso efectivo a la pensión, pues la oportunidad política podría ser más viable. Y lo último, quizás trayendo a colación una de esas metáforas que usted utiliza en su libro y que ha mencionado en algunos otros escenarios, tiene que ver también con la naturaleza de las modificaciones que se pueden hacer al esquema de pensiones. Usualmente, cuando uno piensa en las reformas pensionales, piensa más en estar maniobrando un transatlántico, y en ese sentido, cualquier reforma que uno aplique o implemente en este momento se va a tardar un par de décadas en tener impactos plenos, y en ese sentido plantear la pregunta de cómo estas modificaciones o cómo un sistema pensional puede hacer frente a un mundo que está cambiando cada vez a velocidades más aceleradas en términos demográficos, en términos de cambios de estructuras familiares, en términos de cambios de mercado laboral. Es una pregunta pertinente y es casi una pregunta en el sentido de cómo podemos conducir un transatlántico si requerimos enfrentar cambios que se mueven más con la dinámica de un colibrí que está volando y que no sabemos para dónde va a tomar. Entonces, ese es quizás digamos, el marco general de la discusión, y de pronto me gustaría arrancar abordando, preguntándole a usted cómo ve el rol de dos cuestiones fundamentales. La primera, de cómo transmitir específicamente el mensaje de hacer más realistas las expectativas frente a lo que uno puede obtener de un sistema pensional como trabajador, y la segunda, de cómo juega la complementariedad entre unos pilares obligatorios, probablemente de cobertura social por parte del Estado, con unos pilares más voluntarios en donde quizás pueda ser más fácilmente implementables todas estas discusiones conductuales que usted mencionaba. Pues la verdad, gracias por los comentarios y las preguntas. La verdad es que no sé cómo hacer más realista, digamos, que la gente entienda, digamos, los retornos que realmente va a acabar obteniendo. El problema yo creo de fondo, y antes he hablado de la incapacidad, de la falta de relato. O sea, que yo creo que los del sector de pensiones privadas tenéis un problema de relato que tenéis que solucionar. Hay mala prensa, y cómo se hace, que las expectativas se acerquen más a la realidad. La verdad es que no sé cómo se hace. Yo creo que el problema en el fondo es que estamos intentando solucionar demasiados problemas con un solo instrumento. O sea, al mismo tiempo que estamos haciendo consumo, digamos, consumption smoothing a través del ciclo vital, al mismo tiempo que queremos evitar la pobreza, al mismo tiempo que queremos redistribuir entre ricos y pobres, al mismo tiempo que queremos montar solidaridad, todo esto, digamos, una de las reglas fundamentales de la economía pública es que para cada problema necesitas un instrumento. Cuando tú intentas con un instrumento solucionar 14 problemas, no lo haces bien. Y por lo tanto, en la medida que estamos intentando solucionar un problema, que es el de la pobreza de los ancianos, necesitamos una herramienta que lo ataque. Por esto yo digo, si este es realmente lo que queremos, induzcamos a la gente a que ahorre más. No creo que la gente vaya a ahorrar más simplemente sabiendo tasas de retorno. O sea, tú a la gente le puedes informar de cuál es en realidad la tasa de retorno de un sistema, de otro, de tal y cual, y esto no va a cambiar, porque el problema de fondo no es de información, el problema de fondo es esta serpiente, esta parte reptil que tenemos todos en el cerebro, que nos va tentando a que compremos los pasteles cuando sabemos que debemos
hacer dieta, esta parte siempre nos lleva a no ahorrar, a gastar, a decir ya lo haré mañana, ya empezaré mañana, etcétera, etcétera. Y este es el problema que hay que arreglar. También hay un problema que no he mencionado y que creo que es importante. Si tú te fijas en todos los sistemas del mundo, digamos, hay o bien por ley o bien a través de los incentivos, se induce a la gente a jubilarse. O sea, en España, por ejemplo, si cobras pensión está prohibido trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos que los abuelitos trabajen? En casi ningún sistema lo que cobras está ligado a lo que tienes. No es means tested. Si lo que queremos es redistribuir, ¿no? Y Amancio Ortega, que es el tipo más rico del mundo, digamos, tiene derecho a una pensión, cobra una pensión. Nadie mira lo que cobra, nadie mira el dinero que tiene. No nos importa. Por tanto, no es un tema de ricos y pobres, no es un tema que acabe siendo de vamos a solucionar el tema de la pobreza. Tenemos otros problemas. Y yo creo que al intentar solucionar tantos problemas a la vez, digamos, creamos una red regulatoria que no sabemos cómo acaba. O sea, mi hijo, tengo un hijo de 2 años y medio, digamos, le enseñé, digamos, estaba aprendiendo hace unos meses a hacer pipí en el potty, ¿no? Y no había manera, no quería hacer pipí en el potty, no había manera de hacer pipí en el potty. Y, ¿cómo se dice potty en colombiano? El retrete, el orinal, ¿no? ¿El orinal se dice? Bueno, pues no había manera. Y entonces yo, que soy economista, dije, esto lo soluciona la economía. Esto es un tema de incentivos. Y le dije, Max, él se llama Maximus Decimus Meridius, como Gladiator. Le dije, Max, si haces pipí en el potty, te daré un chocolate. Y al cabo de 5 minutos, ¡pum!, pipí en el potty. Yo proclamé el triunfo de la ciencia económica sobre la psicología infantil y dice, ¿ves? Esto era un tema de incentivos. A la mañana siguiente, Max, si quieres hacer pipí, si haces pipí en el potty, te daré un chocolate. 2 años y medio. Y va el tipo y hace un pipí pequeñito. Y pone la mano, chocolate. Al cabo de 2 minutos me dice, papá, tengo pipí. Y hace otro pipí pequeñito, chocolate. El tipo con 2 años y medio dividió su pipí en 10 para tener 10 chocolates. Claro, esto lo hace un niño de 2 años y medio. Cuando tú le das un subsidio, pues el tío se divide el pipí para multiplicarlo por 10. ¿Cómo vamos? O sea que un sistema complicadísimo de un tramo y el otro tramo y arriba y abajo y impuesto por aquí y subsidio por allá. Claro, la gente va a abusar tanto del sistema que va a colapsar. Por esto digo, a ver, simplifiquemos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema es el ahorro, la falta de ahorro que hace que los ancianos estén en estado de pobreza. Porque cuando ya eres anciano y ya no puedes trabajar, no hay solución, te tiene que ayudar alguien, ¿no? Pues para evitar esto, vamos a crear un sistema, pero la solución no es crear un aparato complicadísimo donde todo el mundo va a dividir el pipí en 10 para obtener más pensiones. No, el sistema es, vamos a ver cuál es el problema y arreglar directamente el problema. Por lo tanto, digamos, yo sería partidario de entender qué problemas queremos arreglar, y dar una solución para cada uno de ellos, no utilizar una herramienta para a la vez redistribuir entre generaciones, allanar el consumo, reducir la pobreza, inducir a los abuelitos a que se jubilen, impedir... esto es demasiado complicado. Hemos acabado complicando tanto los sistemas que yo creo que acaban siendo perjudiciales. Y es verdad, o sea, la pirámide que enseñas en España te explica, solo mirando esto,
y ya ves por qué España va a explotar. Y va a explotar porque los abuelitos van a incendiar toda España. Van a decir, señores, yo he pagado toda la vida y no me dan nada. O sea, digamos, hemos creado un sistema que no arregla el problema de fondo, y es que los abuelitos están condenados a ser pobres. Este sistema no lo arregla, pues cambiemos de sistema. En línea con esa discusión, la pregunta puntual que le hago también de cara a algo que se discutió el día de ayer es si para la solución de la pobreza funciona de mejor forma un pilar fondeado, digamos, con el presupuesto público que atiende, digamos, esas primeras necesidades, y quizás para la suavización del consumo es preferible tener esquemas contributivos o voluntarios en donde se puedan aplicar mejor este tipo de incentivos, quizás con impuestos, una mezcla de impuestos también que puedan atender, digamos, esos temas redistributivos a los que usted estaba mencionando. Sí. A ver, hay el parche y la solución. El parche es, en el momento actual vemos que hay gente pobre de cualquier edad, por esto dividamos el problema. Un problema es la vejez, el otro problema es la pobreza. El problema de la pobreza es tan grave para una persona de 3 años, como de 7 años, como de 20 años, como de 50 años, como de 70 años. Por lo tanto, tratemos el problema de la pobreza, por qué hay pobreza en este país, y solucionemos esto. Por otro lado, hay el problema del ahorro y la vejez, solucionémoslo separadamente, no lo mezclemos todo. Desde mi punto de vista, la pobreza en casi todos los países viene de un mal sistema educativo y la falta de oportunidad, y segunda, de un mal sistema laboral. Entonces, induce a la gente a trabajar o no a tener trabajo, o a tener trabajo, digamos, mal remunerado. En el fondo, todo esto viene de la educación. El gobierno tiene que garantizar que la gente tiene un acceso a una buena educación, digamos, como herramienta para luchar contra la pobreza. El subsidio va a generar más pipís, más gente dividiendo el pipí. Digamos, los subsidios siempre, hay una cosa que yo llamo el efecto Cobra. De hecho, hay un capítulo en el libro de Economía en Colores que se titula El efecto Cobra. El efecto Cobra es que cuando los ingleses fueron a la India, tuvieron, digamos, se enfrentaron a 3 grandes ejércitos. El primer ejército eran los holandeses, que también querían conquistar la India. A esos los derrotaron con la infantería y la artillería normales. El segundo ejército eran los mosquitos, que transmitían malaria, y este problema lo solucionaron con el gin tonic. Sabes que la manera que hemos tenido a lo largo de la historia de luchar contra la malaria era la quinina, que es lo que hace amarga la agua tónica. Y entonces todos, para solucionar la malaria, tomaban tónica, pero tan amarga que los ingleses dijeron, esto hay que endulzarlo, y le metieron ginebra. Y todavía hay gente hoy que piensa que es una medicina el gin tonic, por eso toman 7. El tercer problema que se enfrentaron era el más grave, era un ejército de cobras. Y para solucionar el problema de las cobras, lo que hicieron fue utilizar a los economistas. Y dijeron, esto, como dije yo, bueno, el tema del pipí de mi hijo, esto lo arreglamos los incentivos. Y dijeron, lo que hay que hacer es dar un premio a todas las personas que nos traigan una cabeza de cobra muerta. Ellos pensaron que los indios se volverían locos y empezarían a cazar cobras, y en 15 días no quedaría ni una cobra. Y efectivamente los indios empezaron a cazar cobras, pero los indios son indios, pero no tontos. Y lo que se dieron cuenta es que cada cobra hace 40 huevos, y de estos 40 huevos aparecen 40 cobritas, de los cuales normalmente mueren casi todas por culpa de los depredadores naturales. Y por lo tanto dijeron, si en lugar de dejar naturaleza nosotros cuidamos estas cobras, de cada una tendremos 40. Y en lugar de matarlas se pusieron a criar cobras. De manera que los ingleses iban pagando y pagando y pagando, y cuanto más pagaban, más cobras había. Al final se dieron cuenta de que esto era un desastre, de que esta política pública, digamos, de subsidiar a la gente para que matara cobras, estaba dando los efectos contrarios, y acabaron terminando el problema. Dijeron, se acabó, ni una cobra más, no pagamos ni una rupia más por una cobra.
Y entonces los indios, que son indios pero no tontos, soltaron todas las cobras y India acabó teniendo 10 veces más cobras que al principio. Es decir, digamos, es muy difícil para un economista entender la conducta humana, cómo va a reaccionar la gente, y a menudo cuando tú piensas que con un subsidio, con una legislación, con una regulación vas a conseguir que pase esto, pues pasa exactamente lo contrario. Esto se llama el efecto cobra, y cuanto más complicado sea el tema, más cobras vas a tener. Por lo tanto, insisto, yo soy partidario. ¿Cuál es el problema? El problema que queramos arreglar con las pensiones es el de la pobreza de los ancianos. Solucionemos esto. Este es un problema de ahorros. Solucionemos el problema de ahorro. Hay otros, esto quiere decir que sea el único problema de Colombia. Hay un problema de pobreza, pero solucionémoslos con herramientas distintas. El problema de la pobreza en Colombia es un problema de mercado laboral y educación. Solucionemos esto también, pero no utilicemos el mismo herramienta para solucionar todo, porque lo que hacemos es producir cobras. Buenísimo. Profesor, muchas gracias. Me están diciendo los organizadores que no tenemos más tiempo. Creo que nos va a tocar buscar sus chocolates para ver si lo logramos traer más a menudo acá a Cartagena. Le agradezco por esta discusión y por su presentación. Démosle un fuerte aplauso al profesor. Gracias. Se acaba el panel.